damos la bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo Futuro Verde por una recuperación sostenible post-COVID-19. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el manejo sostenible del agua. Les agradecemos a todos su participación, es muy importante para nosotros poder seguir hablando de estos temas que nos toca en el día de hoy. Para comenzar, vamos a darle la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE, Silvia Toscano, tenés la palabra. Muchas gracias, Nadia. Buenos días a todos y todas. Es un placer compartir este encuentro con Olaf y con Jorge, y así con todos los organizadores y los asistentes. La pandemia volvió a poner, como lo decíamos en los minutos previos al inicio de este encuentro, el agua en una prioridad. ¿Por qué? Porque todos necesitamos no solamente el agua para vivir, sino porque también se demostró esta pandemia lo imprescindible del uso del agua. La posibilidad de tener agua no solamente para beber, sino también para higienizarse y evitar el contagio en estos momentos. Podemos vivir sin alimentos, pero no podemos vivir más de una semana en alimentos un tiempo más prolongado, pero no más de una semana sin agua. Por lo tanto, la administración, la utilización, la gestión y el cuidado del agua como recurso natural tiene que estar en el centro de las agendas de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, las empresas y las organizaciones civiles. Se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Seguramente en el año 2050 o antes veremos un incremento de la población mundial que conlleva también una demanda, el aumento de una demanda de los recursos hídricos disponibles. Por lo tanto, un buen modelo de gestión sostenible del agua tiene que ser alentado y fomentado para su uso, su reutilización, su regreso al medio ambiente con una calidad adecuada y garantizando el suministro de esa demanda por medio de fuentes alternativas. Por lo tanto, resulta fundamental trabajar sobre una agenda coordinada, efectiva y eficiente, y desde la academia, desde la formación de nuestros alumnos en las distintas disciplinas, tenemos el compromiso de crear esta conciencia que tiene que expandirse, que tiene también que ser global. ¿Por qué? Porque el agua no solamente es un recurso que debe ser cuidado y debe ser gestionado para su reutilización, la recolección del agua de lluvia, el fomento de una agricultura eficiente, sino también porque el acceso al agua es un derecho humano. Y si este ciclo, donde tantas veces hemos hablado de sustentabilidad, los derechos humanos también es una parte importante de esa sustentabilidad, y protegerlos y fomentar su desarrollo hace que sea uno de nuestros compromisos. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que este encuentro sea otros más que continúen a este repensar en el agua como centro de una agenda global. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahora le damos la palabra a Jorge Argüello, presidente de Fundación Embajada Abierta y actual embajador para la Argentina en Washington. Jorge, tenés la palabra. Sí, tendría que habilitar también el micrófono. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Es para mí un renovado placer presentar este cuarto encuentro del ciclo de eventos organizados por las fundaciones Konrad Adenauer, UADE y Embajada Abierta. En esta oportunidad, como se ha dicho, vamos a intercambiar nuestras apreciaciones en torno al objetivo de desarrollo sostenible del milenio número 6. Esto es, asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos. Es obvio que el agua es el fundamento más importante para el desarrollo de la vida social, de la vida económica, de la vida ecológica de nuestro planeta. La adecuada gestión integrada de los recursos hídricos es una de las herramientas más potentes para asegurar el suministro de agua potable para todos. La pandemia del COVID-19 trajo con urgencia la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos para desarrollar planes que reviertan el déficit arrastrado de agua potable y saneamiento y cambien además nuestras pautas en el manejo del agua hacia un rumbo más sostenible. Esta problemática es particularmente significativa para nuestra región. 1/3 de los recursos hídricos del planeta están en América Latina. Sus metros cúbicos de agua anual per cápita duplican el promedio de agua mundial. Pero a pesar de ello, en nuestra región, cerca de 75 millones de personas carecen de acceso al agua potable. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado en sus métricas que el 85% de las causas de enfermedades y de muertes en el mundo están asociados con el agua contaminada y la falta de acceso a la misma. Anualmente, las enfermedades hídricas, por ejemplo la disentería, cobran la vida de 3 millones de personas por año. 3 millones de personas por año. Y América Latina no escapa a esta realidad. En nuestra región anualmente se reportan 150.000 muertes por enfermedades hídricas por año. 85% de las cuales ocurren en chicos menores de 5 años de edad. De no hacer nada al respecto, estas deudas solo van a ir creciendo para el año 2050, para cuando se estima que el consumo de agua por el incremento de la energía eléctrica se va a elevar en un 360%. Además, la escasez de agua alarmante en todo el mundo probablemente va a crecer con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Este es otro elemento que debemos tener siempre muy presente. Por eso, nuestro norte es claro. Resulta imperioso mejorar el abastecimiento de agua, el saneamiento, la gestión del agua y la reducción del riesgo de desastres para afrontar mejor este, llamémosle, estrés hídrico, para combatir el cambio climático, para mejorar la capacidad de recuperación frente a los desastres naturales. Estoy convencido de que la crisis actual es una oportunidad para un cambio profundo y sistémico hacia el manejo sostenible del agua. Un esquema que funcione tanto para las personas como para el planeta. Por eso aplaudo con expectativa este cuarto encuentro de nuestro ciclo Futuro Verde. Estoy seguro que las ideas que se van a debatir aquí hoy serán muy enriquecedoras para nuestro país y para nuestra región. Y les agradezco a todas y a todos su presencia hoy en esta reunión. Estimada Nadia, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, embajador. Ahora le damos la palabra a Olaf Jacob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Olaf. Gracias, Nadia. Primero que nada, saludar muy especialmente tanto a Eloísa como a Matías por estar el día de hoy aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Naturalmente también tanto a Silvia como a Jorge, grandes amigos con quienes ya estamos en esa cuarta reunión, en esa cuarta conferencia conjuntamente. Muchas gracias a la UADE como a Embajada Abierta, naturalmente, por la excelente cooperación. Yo coincido completamente con lo dicho por Silvia y por Jorge, y quisiera simplemente agregar un elemento más a la discusión. A mí me sorprendió tremendamente, o me sorprende tremendamente el hecho que desde hace muchos años no venimos discutiendo el tema del agua de la manera que se discutió, por ejemplo, hace 10 años. Yo recuerdo cuando el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, fue un gran abanderado de los temas medioambientales y se hablaba, por ejemplo, del tema del agua como un potencial
tema de conflicto internacional. Se hablaba de las cuencas del agua y sobre todo del Amazonas como uno de los escenarios posibles de una futura, casi diría, conflicto armado por el control del agua como elemento primordial para el desarrollo. Tengo la sensación que estos temas que hace 10 años aproximadamente se abordaban con gran interés han ido perdiendo un poco, no diría interés, pero por lo menos no están sobre la agenda, en primer lugar en la agenda, como sí lo estaban hace algunos años, y me sorprende tremendamente, sobre todo tomando en cuenta algunos aspectos muy puntuales que tienen que ver con nuestra América Latina directamente. Uno de ellos es, naturalmente, ya lo mencionó Jorge Argüello, el embajador Jorge Argüello, el tema de las cuencas que tenemos aquí en América Latina, Orinoco, Amazonas, como principales cuencas de agua dulce, casi diría yo, a nivel mundial. En segundo lugar, no nos olvidemos que una de las pocas controversias en el Tribunal Internacional de la Haya en América Latina en ese momento tiene que ver justamente con la controversia relacionada a los manantiales y los afluentes del Silala entre Bolivia y Chile. Entonces, uno de los pocos temas que se están tratando en este momento en el Tribunal Internacional de la Haya en América Latina tiene que ver directamente con el tema del agua, ¿no? Y en tercer lugar, un tema que abordamos con Embajada Abierta el año pasado con gran interés, y es la Antártida. La Antártida contiene, si no me equivoco, el 70% de las reservas de agua potable, de agua dulce, perdón, a nivel mundial. Entonces, creo yo que desde el Tratado de Washington, donde tenemos una situación bastante clara en cuanto a la situación jurídica de la Antártida, teniendo en cuenta que el Tratado de Washington, a pesar de las prórrogas que ha tenido, pero siempre se corre el riesgo que se pueda patear el tablero o de alguna manera terminar con el tratado y empecemos a hablar sobre soberanía, sobre la Antártida, sobre, como les digo, el espacio geográfico que tiene gran parte, la gran mayoría de las reservas dulces a nivel mundial. Entonces tenemos que, de alguna manera, tener una gran preocupación y abordar ese tema con mucho interés. Creo que el tema de la Antártida y el de las reservas de agua dulce que contiene la Antártida es un tema que nos va a, de alguna manera, preocupar y nos va a congregar en los próximos años en el marco de estas conferencias. Creo que es un tema muy importante y que seguramente vamos a ir tratando en los próximos años con mayor interés. Desde ya, muchas gracias a los participantes, también a aquellos que están acompañándonos y participando en estos eventos, a los tanto a Eloísa como a Matías, y naturalmente a Silvia y a Jorge, muchas gracias, y a Carmen, Nadia, y a ambos Facundos también por el apoyo. Gracias, Nadia, adelante. Muchas gracias, Olaf. Bueno, con esto, con las tres instituciones organizadoras, estamos muy honrados en tener estos dos expositores en el día de hoy, a quienes les vamos a dar la palabra a continuación. Antes de darles la palabra, quería recordarles a todos los participantes que vamos a seguir las exposiciones y luego va a ser la parte de preguntas, pero durante toda la exposición pueden ir dejando sus consultas en el botón de preguntas y respuestas que todos se pueden encontrar abajo en la misma pantalla. Quiero presentarles entonces a Eloísa Schneider. Ella es magíster en asentamientos humanos y medio ambiente por el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un posgrado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y es ingeniera agrónoma por la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil. Entre sus áreas de especialización se incluyen las relativas a la sustentabilidad, la responsabilidad socioambiental y la mitigación del cambio climático y su financiamiento en diferentes sectores. Su trabajo ha estado vinculado a la empresa privada, a organismos internacionales como CEPAL, el ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura. En organizaciones de cooperación como la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional y al sector público, y ha desempeñado sus labores en diversos países de América Latina y del Caribe. Eloísa, tenés la palabra.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar de las actividades organizadas por la Fundación Konrad Adenauer, que siempre plantea temas interesantes y en el caso del tema del agua, no solo interesante, sino que desafiante. Es un tema complejo que tiene muchísimas aristas y como bien ya comentaron mis antecesores, un tema que ha quedado un poco abandonado de las agendas, ¿no? Y probablemente este abandono de las agendas, yo creo que se explica un poco en la forma en cómo vemos el agua y cómo vemos todos, cada uno de nosotros el agua. ¿Cuándo nos damos cuenta de la importancia del agua? Y probablemente cada uno de ustedes tendrá su momento en el que el agua se le hace importante. Para mí, si yo me levanto en la mañana y se acabó el agua y no puedo hacer el café, es el momento más importante y claramente me doy cuenta de la falta de agua. Probablemente algunos de ustedes cuando se van a la ducha o cuando se van a lavar los dientes. Para mí, a la hora del café. Pero ¿qué es lo primero que hago? Cuando no hay agua para hacer el café, voy a buscar la cuenta de agua y digo, pero la pagué. Porque esta es mi asociación. Mi asociación es que es un recurso que llega a mi casa, que a mí se me olvida cómo llega. Yo sé que está, sé que llega, pero el día que no llega, mi primera reacción es preguntar por qué no llega y no miro mucho más allá porque en mi lógica mental es un recurso que está absolutamente disponible y que yo no me cuestiono mucho más allá de dónde viene y cómo no viene. Sabemos que es un recurso natural, eso ya lo hemos aprendido en el transcurso de los últimos 20 o 30 años, que es un recurso natural renovable, pero con una visión de que es infinito. Y no nos damos cuenta que de la forma que lo estamos yendo tratando, va a dejar de ser un recurso renovable y va a dejar de ser un recurso infinito porque tiene sus limitaciones. Y nosotros al impactar su ciclo de vida natural, cambio climático, biodiversidad, estamos acortando lo que es su renovabilidad y lo infinito pasa a ser absolutamente finito y con fecha de caducidad. Y lo que es más interesante, creemos que todo el mundo, sobre todo los que vivimos en los contextos urbanos, creen que disponen de la misma cantidad de agua y de la misma calidad de agua y de los mismos beneficios que nosotros, que podemos prender 3 llaves al mismo tiempo, bañarnos en la alberca o la piscina, como la llamemos, o la pileta, como lo dicen los argentinos, ducharnos, lavar la ropa, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esto no es así. Ahora, cuando el tema, y ahí coincido con lo que comentaron tanto Olaf como Jorge, que el tema tuvo su momentum en el periodo de implementación de los ODMs. Cuando se implementaron los ODMs 2000 a 2015, fue un periodo donde el agua pasó a estar en el debate. Ahí está lo de que aparecía en todos los lados, lo del debate de los ríos, de los grandes ríos, etcétera. Y efectivamente, al final del periodo, fue el mayor avance que el planeta ha demostrado en este sentido. Más del 90% de la población mundial pasó a utilizar fuentes de aguas potables mejoradas y un 70%, cerca de un 70% contaba con instalaciones de saneamiento mejoradas. Pero ojo, eso no significaba todavía cada residencia con una llave dentro de su casa, ni cada casa con una cloaca dentro de su casa, y probablemente el mayor retraso en este avance o el mayor avance en este retraso tiene que ver con el tratamiento de las aguas servidas. Todavía hay muchas comunidades que siguen sin estar conectadas a fuentes de tratamiento de aguas servidas. Pero ha sido el primer gran avance. El segundo gran avance que se piensa lograr es a partir de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Y por qué se piensa que esto? Porque ¿cuál es el objetivo? Lograr la universalidad. Esto en el caso anterior no se dio porque no había un objetivo específico para el tema agua. En el caso de los ODS, el ODS 6 es específico para el agua y él aboga por la universalidad al año 2030. Ojo, nos faltan solo 10 años, ¿no? 10 años con algunos países con sequías muy importantes, el caso de Chile, la zona central del Brasil, el norte de Argentina,
por tanto, no con una lógica de lo que fue la provisión cuando se hizo el diseño de este objetivo. Por tanto, el escenario ha cambiado. Pero los ODS, ellos plantean que para lograr esta universidad hay que invertir en la planificación y ejecución de infraestructura, muy importante. Fortalecer las estructuras institucionales, organizacionales, mejorar la institucionalidad. Hay que recordar que hay mucha institucionalidad que viene no del siglo pasado en América Latina, viene del siglo anterior al pasado pasado. Hay mucha estructura institucional que no cambió nunca, nunca hubo reformas institucionales profundas con relación al agua, y la mayor parte que se hizo fue más tendiente a la provisión del recurso y al saneamiento, pero no se dieron debates de la forma en cómo el agua es administrada, en cómo este bien escaso es parte del modelo de crecimiento o del modelo de desarrollo de los países. ¿Dónde están los límites? Eso no ha sido parte del debate. Establecer incentivos para aumentar la eficiencia y dar las condiciones básicas de gobernanza y sostenibilidad de los servicios. Uno de los temas claros que tenemos es, si bien es cierto, la cobertura ya es bastante amplia, la cobertura no es segura en un 100% de los casos. Si uno hace un análisis de las empresas que proveen servicios de agua potable y saneamiento en América Latina, uno advierte que solo muy pocas proveen servicios 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay un porcentaje muy importante que provee servicio por 20 horas al día, 12 horas al día. Por tanto, estamos hablando de una provisión de un servicio inseguro. Para complicar este panorama tenemos el cambio climático. El impacto del cambio climático va a ser mucho más importante si el diseño y la gestión de los sistemas no son resilientes al clima. Y más allá, va a impactar los progresos que ya han habido. Se va a generar un uso ineficaz de los recursos. Van a empezar a competir los sectores por el recurso. En Chile ya tenemos algunos ejemplos. Tenemos unas zonas de secano donde se empezaron a producir paltos. Los paltos requieren mucha agua y por tanto la otra agricultura, que era una agricultura de secano, desapareció. Claramente estos paltos no están plantados, es una zona donde el territorio está habilitado para recibir ese tipo de producción. Por tanto, aquí ya se generó una competencia. Entonces, el pequeño pueblo que está al lado hoy día recibe su agua potable desde camiones aljibes, desde el municipio, con un costo bastante elevado desde el municipio que tiene que entregar agua. Y los productores de palto pagan su cuenta de agua porque tienen derechos de agua y están regando los paltos. Por tanto, aquí tenemos un conflicto entre el uso de los recursos. Y puede que se ralentice o mine el progreso y la eliminación y el control de las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Y ahí ya estamos entrando en lo que es y que se evidenció con el coronavirus. ¿Por qué? Porque uno de los elementos del impacto del cambio climático es probablemente la proliferación de enfermedades, incluso de algunas que ya se supone que habían desaparecido, y de nuevas, tal vez la epidemia o la dimensión de la epidemia del coronavirus puede ser ya un resultado de lo que estamos viendo con relación al cambio climático. O recrudecer enfermedades como la dengue o otro tipo de enfermedad, el tifus o la hepatitis, justamente porque no vamos a tener toda la capacidad de agua y saneamiento que se necesita para una población creciente. En el mundo, la escasez de agua todavía afecta a un 40% de la población y se prevé que el porcentaje aumente, impactado por el cambio climático. 2/3 de la población mundial vive en zonas de cuencas fluviales donde el consumo es mucho más alto que la recarga. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de las muertes relacionadas con desastres naturales, que es muy importante. Y aquí tal vez un tema más importante y del cual, de nuevo, los que vivimos en zonas urbanas no nos damos cuenta y no nos enteramos. Si entre el 2009 y el 2009 se registraron 94 conflictos con relación al agua,
entre el 2010 y en mayo de 2018 se registraron casi 3 veces más conflictos, 263 conflictos relacionados con el agua, de los cuales 123 el agua fue el detonante del conflicto. Doy el ejemplo del caso de Chile con relación al impacto del cambio climático. El sector agrícola en Chile es el principal usuario del agua potable, entre 70 y 80%. Un 21% va hacia la minería y a las demás industrias. Y solo un 6% va al consumo humano. Pero la temperatura se estima que va a crecer entre un 2 y un 4, entre 2 y 4 grados. Y este incremento va a ser más notorio en los sectores andinos y disminuirá de norte a sur. Y desde el punto de vista estacional, puede llegar a aumentos en el verano de 5 grados, también en los sectores de la cordillera. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, los sectores de cordillera son los que nos alimentan nuestras cuencas, con el hielo, con la nieve, con los regímenes de lluvias, y son las fuentes de agua del país. ¿Qué es lo que hemos observado con relación ya a los impactos del cambio climático? Que nuestra isoterma bajó, por tanto hoy día llueve donde antes nevaba, por tanto las cuencas donde están alimentadas por nieve hoy día están alimentadas por agua lluvia. Nuestro clima es un clima mediterráneo en la zona central norte, por tanto está viniendo una lluvia y un agua que antes venía relativamente limpio, ahora viene en calidad de aluvión, porque nuestras cuencas no están preparadas para aluviones, no están preparadas para grandes masas de agua. Por tanto, hemos tenido impactos importantes y hemos tenido la ciudad de Santiago a veces una semana sin agua. Además, el país hace 10 años que está viviendo en una sequía bastante importante, ¿no? Y eso ha impactado de manera significativa y hoy día tenemos varias comunas que están con problemas de agua manifiestos. Con relación al COVID, bueno, ya sabemos que hay una cantidad enorme de niños que se mueren en el mundo, no por el COVID, por otras enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de agua. Los servicios públicos han reportado una cantidad importante de aumento de la demanda del agua potable. En América Latina, como ya lo comentaron, una cantidad importante de la población no solo no tiene acceso al agua potable, pero no tiene acceso al agua y el jabón, que son vectores claros que aportan a la minimización del impacto de la enfermedad. Bueno, cuando analizamos lo que han sido las inversiones en infraestructura, hice un análisis de algunos países de la región, ninguno ha hecho un esfuerzo significativo con relación a la infraestructura de agua potable y saneamiento. El fuerte de las inversiones han sido en carreteras, electricidad y telecomunicaciones. Si se hicieran los esfuerzos para hacer una adecuación a los sistemas de agua potable y saneamiento, en algunos países eso llegaría a representar hasta un 0.4% del PIB, pero pensando que es una infraestructura tradicional para el modelo tradicional de entrega de acceso de agua potable y saneamiento que utilizamos hoy día, con el mismo diseño, con la misma forma. No pensando en que el tipo del agua cambió, el tipo de contaminantes del agua cambió y por tanto necesitamos nuevos procesos de tratamiento, que las distribuciones del sistema de agua cambiaron. Algunos costos. Me voy a referir a una encuesta de Estados Unidos, la 6ª encuesta de evaluación de necesidades de infraestructura del agua potable, realizado por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, que para los próximos 20 años Estados Unidos estaría necesitando 473 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura de agua potable durante los próximos 20 años. El 66% de esos recursos irían a la transmisión y la distribución para mejorar, reemplazar de tuberías viejas y deterioradas. El tratamiento de agua recorrería un 18%. ¿Y cuál es el tema más importante en este asunto? Rehabilitar infraestructura para reducir la contaminación de una lista cada vez mayor de sustancias nocivas. Eso es todo un tema nuevo. Tenemos que rediseñar nuestro modelo de tratamiento. Finalmente, el almacenamiento, un 10%. Algunas buenas prácticas.
La descentralización. Nuestro modelo de agua y saneamiento está basado en grandes plantas. Está basado en grandes plantas, y al estar basado en grandes plantas requiere muchos kilómetros de tubería, requiere unas instalaciones de grandes dimensiones. Bueno, la descentralización disminuye las necesidades de reemplazo de cañerías. Las plantas más pequeñas y descentralizadas ya son una opción viable. Las tecnologías de tratamiento de efluentes son altamente eficientes cada vez más y reducen los costos energéticos. Hay que entender tratamiento de agua, uso de energía. Promover el uso de reciclaje y reuso, pero para poder promover esto tenemos que trabajar lo que son las legislaciones. Muchos países no permiten el reuso de las aguas grises, por ejemplo, igual como no permiten el tratamiento de agua domiciliaria. No se permite porque la legislación es antigua y desde el punto de vista sanitario no se permite ese tipo de utilización. Intensificar el uso de la agricultura de precisión. Ya hay una cantidad importante de tecnología que permiten utilizar de mejor manera los recursos de agua de la agricultura, por ejemplo. El aprovechamiento de las aguas lluvia. ¿Por qué no tener cisternas para aprovechar el agua sucia de la lluvia? Porque son países sísmicos. Bueno, pero tenemos piscinas, tenemos albercas. Si las albercas aguantan, ¿por qué no aguantarían ese tipo de infraestructura? Finalmente, y con eso termino, para evitar el colapso, ¿no? La gestión tiene que ser integrada de los recursos hídricos. Tenemos que conversar entre distintos estamentos. El desarrollo debe ser coordinado del aprovechamiento del agua, de la tierra, de los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa y de todos, no solo de algunos, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas, que están bastante abandonados cuando nosotros hablamos del tema agua. Consolidar planes y políticas que contabilicen demanda con disponibilidad. A lo mejor a nosotros nos tienen que quitar un poco del agua para que otros tengan agua. Y eso a lo mejor nos tienen que enseñar a hacerlo y nos tienen que tratar de cambiar nuestra visión de que el agua nace en la llave y que todos disfrutan del bien del recurso de la misma forma. Consolidar planes y políticas, fortalecer la institucionalidad, tema clave, infraestructura sustentable y adaptada al cambio climático. Aquí no podemos seguir construyendo grandes obras de infraestructura con el mismo modelo, con el mismo patrón que teníamos hace 10 años. No, hoy día la adaptación al cambio climático debería ser la pauta de los modelos de constructibilidad. Finalmente, un enfoque multisectorial, multinivel, para disminuir el nivel de desastres y en especial los asociados con la falta de agua, con las sequías y las inundaciones. Creo que no he dicho nada nuevo, no inventé la rueda, pero me parece interesante que hay que refrescar estos conceptos, hay que dejarlos, debiéramos tenerlos grabados y pegados en nuestras paredes como un mantra diario para refrescarlo y saber que estamos tratando de un recurso natural que es escaso, que es un derecho humano y que ya no es renovable y ya no es infinito. Muchísimas gracias y perdona por haberme alargado. Muchas gracias, Eloísa. Ciertamente es un tema complejo y además nos sirve porque los habitantes de las urbes realmente no tenemos tanta conciencia de la realidad concreta. Pero bueno, voy a darle la palabra a Matías Óscar Muñoz. Antes de eso, vuelvo a repetirles, veo que algunos participantes levantaron la mano, vamos a dejar todo para el final de la segunda exposición, y pueden dejar, sería mejor, por escrito en la parte de preguntas y respuestas. Les presento entonces a Matías Óscar Muñoz. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental y doctorando por la UBA, profesor adjunto en UADE y UCES, jefe de trabajos prácticos de la UBA, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales en la UBA y del Instituto Ambrosio Lucas Gioja en la UBA. Ejerce la profesión de manera liberal en las áreas de su especialidad. Ha publicado trabajos de investigación en revistas y en capítulos de libros. Ha realizado contribuciones a eventos científicos nacionales e internacionales y ha realizado arbitrajes y evaluaciones para revistas científicas. Ha publicado artículos y columnas de divulgación en medios. Matías, es tu...
Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Primero chequeo. Bueno, muchas gracias Nadia por la presentación. Muchas gracias por esta invitación a participar de un tema que sin dudas, creo que ya lo dijeron mis antecesores, el más relevante dentro de lo que es el elenco de cuestiones ambientales de las que podemos tratar, y dentro de las cuestiones ambientales de lo que son los recursos naturales en particular. En relación a las reflexiones que podemos hacer respecto del impacto del COVID, el impacto de esta pandemia, coincido mucho con lo que dijo Olaf respecto de que representa oportunidades y expone en realidad un problema del que hablábamos hacía mucho tiempo. En este sentido, y también siguiendo lo que decía Olaf, señalaba que hace 10 años el tema estaba muy en agenda, estaba realmente muy en agenda. Y eso es muy cierto. Ocurre un hito, en una Asamblea General de la ONU se declaró como derecho humano el acceso al agua. Eso fue un hito muy importante. Si bien muchas veces estos instrumentos, estas declaraciones no tienen la fuerza normativa de un tratado o de un convenio, hacen de fuente material para que las autoridades de cada uno de los estados tomen las medidas que hay que tomar en un tema tan delicado como el agua. Porque, como decía también al inicio Silvia, el agua es fundamental y es fuente de vida, y también tiene un poder destructor cuando no es proporcionada en cantidad y calidad suficiente. Es decir, provee todas las características que necesitan los seres para poder subsistir. Y retomando también lo que decía Jorge respecto a la heterogeneidad que sufrimos en América Latina, yo ahora voy a hablar un poquito del contexto argentino más que nada, pero es bastante similar en ese sentido. Nosotros tenemos un contexto que da la impresión de ser de abundancia, y nos puede llegar a confundir en algún punto, ¿sí? Es decir, tenemos prácticamente, como decía, un tercio, o sea, tenemos el 26% de los recursos hídricos mundiales. Cuando hablamos de agua dulce, que es la que se utiliza para las distintas actividades, ¿no? Las actividades productivas y las actividades domésticas. Y solo el 6% de la población, o sea que en general tenemos una posición prácticamente privilegiada. Si lo vemos como recurso, es estratégico para América Latina. Sin embargo, la distribución en la propia región, en ese sentido es heterogénea, en ese sentido muchas veces es desigual, en ese sentido también, continuando un poquito lo que decía Eloísa, que muchas veces se cree que todos tienen acceso a las mismas fuentes de agua en la misma cantidad y la misma calidad, es decir, puede llegar a ser un error conceptual y garrafal creer que todos tienen acceso a agua segura. Bueno, completando un poquito ese concepto, en 2010 se declara entonces el agua como derecho humano, y aquí también en el contexto argentino hay una novedad muy importante. Ya en lo que fue Río +20, Río 2012, el tema agua tuvo también una importancia relevante, y luego aquí tuvimos un intento con el anteproyecto de reformas al Código Civil de declarar al agua como derecho humano, que bueno, luego se vio frustrado, tal vez con algunas objeciones constitucionales atendibles. En nuestro país, el tema agua, como cualquier otra preocupación a nivel global, ocupa un punto muy importante. ¿Por qué? En nuestro caso, nuestras actividades productivas que requieren mayor cantidad de agua es la agropecuaria, ¿sí? Prácticamente se lleva casi el 70% de esa porción. Luego, en menor medida, las actividades industriales y las domésticas o el agua consumtiva, ¿no? El agua que se utiliza para consumo. Y en este sentido, para no extenderme en un tema tan rico y tan complejo, quisiera hacer hincapié particularmente en el papel que ha cumplido, o que viene cumpliendo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretando no solo nuestras disposiciones constitucionales protectoras del ambiente, un ambiente al cual conceptualizamos aquí de una manera amplia, no solo incluye los recursos naturales, sino el patrimonio cultural, el patrimonio natural. Y no solo
desde lo que es el precedente Mendoza, ¿sí? Mendoza Beatriz, lo que involucra el riachuelo, digamos, la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el tema de que ya se ha hablado muchísimo y se suele hablar cada vez que se cita el caso argentino, sino del papel que ha cumplido en otros casos donde se ha visto involucrado el tema agua. Ya no solo por la sentencia, por la adjudicación del derecho, sino por lo que ha dicho la Corte en ese caso. En este sentido, brevemente, como si fuesen 3 aristas sobre estas decisiones, quisiera hablarles de 3 precedentes, ¿no? Uno es Kersich, del año 2014, diciembre de 2014. El otro involucra un recurso interjurisdiccional, y acá viene también a tomar importancia lo que hablaba Jorge Argüello respecto de la gestión integrada de los recursos hídricos, y luego Eloísa, sobre la laguna La Picasa, que involucra a la jurisdicción de Buenos Aires y de Santa Fe. Y por último, el caso Majul, que involucra a los humedales, ¿sí? 3 fallos con algunas consideraciones muy relevantes. El primero de ellos, que es Kersich, que fue emitido por la Corte a fines del año 2014, también en esta ebullición de tener aún al tema agua en la agenda, la Corte reitera esta decisión de la Asamblea de la ONU de haber declarado el acceso al agua como un derecho humano, ¿no? Y lo que indica, bueno, o lo que pasaba en este caso, esto se dio en la localidad de 9 de Julio, acá en la provincia de Buenos Aires, si bien en otras localidades aledañas también esto sucede aún. La empresa proveedora o la empresa concesionaria que provee el agua a la localidad fue demandada por el hecho de que tenía alto contenido de arsénico, ¿sí? superando lo previsto en el Código Alimentario Argentino y las normas complementarias. Y lo que peticionó Kersich y el resto de los involucrados en esta acción de clase, en esta class action, ¿sí? O proceso colectivo, como lo querramos denominar, si queremos hablar del caso argentino, lo que sucedió en este caso es que lo que solicitaban era que hasta tanto solucionen este tema, que realmente es un flagelo, y más cuando hablamos del arsénico, que tiene muchísimas enfermedades asociadas, provean a la comunidad, mediante botellones o dispositivos similares, de el agua necesaria, ¿sí? Para poder realizar las actividades diarias, tanto a los individuos como a las instituciones, ¿sí? Instituciones educativas y organismos. En este caso, la relevancia de lo que dice la Corte, lo que nos sirve verdaderamente como un precedente, no solo es reafirmar que el agua es un derecho humano, el acceso al agua es un derecho humano, sino la importancia que tiene acceder al recurso de manera segura, para la dignidad, ¿sí? Y caracterizarlo como un bien público que hace a la vida y a la salud de las personas. Eso me pareció muy relevante de este caso, que no solo involucraba cuestiones ambientales, particularmente con el agua, sino también cuestiones de consumo, ¿sí? Luego tenemos, ya en 2019, lo que es el fallo sobre la laguna La Picasa, que en este caso lo que ordena la Corte ante este litigio que se suscita entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe por el uso de este recurso compartido, y esto en relación a lo que mencionaban anteriormente respecto a la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos, que es un concepto que no es exclusivamente argentino o local, sino que se aplica en el mundo. Cuando hay recursos compartidos tenemos que tener en cuenta no solo la protección del recurso o el uso que se haga, porque no podemos ver solo el agua, o al menos esta es la visión de la Corte, no podemos ver solo el agua como un recurso para la utilización del hombre, sino que tenemos que pensar, por eso hablamos de sostenibilidad hoy, en lo que es la equidad intergeneracional, las generaciones futuras. Entonces, la importancia de este tema, o la importancia de esta decisión, radicó en que la Corte ordenó, ¿sí?, que estos asuntos sean tratados de manera coordinada con la autoridad de la cuenca, ¿sí?, que se resuelvan en ese seno. Resalta también esta sentencia, que me parece muy relevante, que
el paradigma sobre el agua ha cambiado. Esto dice la Corte, que me parece muy, muy importante. Y se cambió el paradigma que teníamos. No es un concepto meramente antropocéntrico, donde está el hombre toma todo lo que tiene a su alrededor, lo utiliza, sin pensar en la sostenibilidad, en la cual, insisto, estamos tratando particularmente hoy, pensando en un escenario pospandémico, sino que el concepto hoy es ecocéntrico. Esta es una cuestión que es muy relevante. Dice, ¿es ecocéntrico o sistémico? Pensamos en un sistema ambiental que incluye al hombre, pero que no lo tiene en el centro, sino que lo tiene como parte de ese entorno. Y otra de las cuestiones que también particularmente se daba en este caso, era el tema de, y esto tiene que ver con distribución de competencias constitucionales en nuestro país. La nación coordina los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden mejorarlos, pero nunca erosionarlos, digamos, nunca legislar por debajo de esa norma estándar. Y hay otra norma constitucional que indica que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales. Y esto ya ha traído varias controversias. Y lo que dice la Corte es, ojo, porque si bien es cierto que tienen el dominio originario de sus recursos naturales, no es menos cierto que hablamos del agua, por un lado, y por otra parte, cuando hablamos de este recurso tenemos que pensar en el proyecto, ya me estoy pasando, ahora acelero, en el proyecto ambiental que prevé la Constitución. No podemos interpretar las normas de manera aislada. Y por último, sí, ya para cerrar, el caso Majul, donde acá se involucra otra cuestión relacionada, en este caso con los humedales, que cumplen un servicio ecosistémico fundamental. En este caso lo que había sucedido, en este caso Majul, que no es el periodista, sino era el primer demandante en esta acción también colectiva, el Superior Tribunal de Entre Ríos había rechazado un amparo, que lo que requería era que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un proyecto inmobiliario, hoy también de tendencia sobre ciertos recursos de agua, en la ribera del río de Gualeguaychú. Y acá la Corte señaló incluso con datos duros, ¿no? Resaltaba la importancia que tienen los humedales en estos servicios ecosistémicos que prestan, que se encuentran en extinción, tenemos un 2,6% en el mundo. Es decir, estos servicios son importantes porque controla crecidas, inundaciones, protege ante las tormentas, sirve para la recarga de acuíferos, ¿sí? Retiene sedimentos, agentes contaminantes, bueno, estas cuestiones. Y además de aplicar un principio que es muy relevante, y cuando hablamos del agua tiene que sobresalir, que es el principio precautorio, desarrollado en Alemania y expuesto en Río 1992, que es digamos, la certeza de la incerteza. Cuando no tengamos certezas científicas de que determinada actividad puede provocar un impacto ambiental, en este caso al recurso de agua, eso no puede ser un obstáculo para tomar medidas. La Corte reitera este principio y dice, además del principio precautorio, hoy tenemos que tener atención a dos principios. Esto se dio en la reunión de magistrados internacional, dijo. El principio indubio pro natura, en caso de duda si va a haber una afectación o no, tenemos que estar en favor de la naturaleza, y el principio indubio pro aqua. En caso de dudas tenemos que estar en favor de lo que sea más beneficioso para el recurso. Esto me parecía interesante tratarlo hoy cuando hablamos del caso argentino y el trabajo de la Corte, no solo por revitalizar la acción del tribunal respecto al tema agua en particular, sino también porque la interpretación de la ley, ¿sí? La interpretación de la ley es la que, como decían, hacen los hombres, hacen los jueces. Y en el caso del agua resulta fundamental hacer efectivos los instrumentos que realmente tenemos. Los abogados a veces, y con esto sí prometo que cierro, los abogados a veces lo primero que queremos hacer es legislar o regular, y nosotros lo que realmente tenemos es un importante catálogo para poder utilizar. Bueno, nada más, muchísimas gracias y perdón por pasarme con el tiempo.
No te pasaste nada, estuvo perfecto tu tiempo, así que muchas gracias, Matías. Bueno, realmente gracias también por acercarnos a estos trabajos de la Corte y el conocimiento, me parece realmente muy importante de tomar esto, el agua, en el tema medioambiental, por supuesto, pero también como un bien público para la vida y la salud de las personas. Vamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Silvia dice, ¿qué opinión les merece el acuífero guaraní? Si pueden contarnos algo. Yo creo que ahí estamos justamente frente a una oportunidad o una obligación de hacer gestión integrada, ¿no? Creo que aquí hay una oportunidad de debatir el tema, de buscar la mejor solución, de buscar cómo se va a hacer la explotación, pero que sea favorable a todos los actores, dado la dimensión que tiene el acuífero. Pero lo que de a poquitito uno va escuchando ya esta cosa un poco nacionalista, ¿no? Más tal país tiene la parte más importante, tal país, ¿no? Cuando en realidad ese discurso ya debe cambiar, ¿no? Y yo creo que gentes como nosotros debemos aportar a que este discurso empiece a cambiar, porque la gestión, o sea, ese acuífero en algún momento probablemente va a ser una de las pocas fuentes de agua que va quedando y bueno, y puede generar lo que en algún minuto se plantea, ¿no? La guerra al agua. Entonces yo creo que aquí, más que el acuífero en sí mismo, yo creo que aquí estamos delante de una oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? De demostrar que nos estamos dando cuenta que si bien es un recurso escaso, pero sin agua nos vamos a morir. A lo mejor sin cobre es escaso, pero si se acaba no nos vamos a morir. O el oro es escaso, si se acaba no nos vamos a morir, pero el agua es escasa y sí, la vida en la tierra se va a morir. Por tanto, creo que estamos delante de una oportunidad de hacerlo, de empezar a demostrar que somos capaces de hacerlo diferente. ¿Qué dices tú, Matías? A ver, es, digamos, uno de los recursos como reservorio que engrosa esta cuestión de que en Latinoamérica, bueno, Latinoamérica y el Caribe, tenemos un amplio acceso, digamos, a los recursos hídricos, ¿no? Bueno, ya vimos que en el año 2010, en San Juan, se firmó un acta entre los 4 países que son, digamos, autoproclamados de algún modo los titulares del acuífero guaraní, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿verdad? E incluso recordaba esto cuando hablaba Eloísa recién, lo primero que indican, creo que es o el artículo 2 o el artículo 3, que cada uno ejerce la titularidad sobre la parte o sobre el espacio que tiene del acuífero, ¿no? Así que en cuanto a la consideración, por supuesto que uno considera que es engrosa esto de hablar de que en América Latina el agua es un recurso estratégico, pero lo que tenemos que buscar en ese sentido, particularmente en lo que es la gestión sostenible, es no entrar en esa cuestión individualista a nivel nacional, sino de buscar lo mejor para el recurso, utilizar un concepto ecocéntrico, mejor dicho, ¿no? Pero sí, la relevancia sin duda la tiene, ¿no? Ahora, solo para... creo que en América Latina, sobre todo, toda la gestión de cuencas es un tema no menor, ¿no? Yo creo que hay muchos temas diplomáticos que todavía no están totalmente resueltos en la región, y ahí tenemos el caso del Silala, que esto se viene debatiendo hace muchísimos años, y lo más sorprendente es que los aspectos jurídicos tampoco han avanzado en tratar de entender mejor la mecánica, ¿no? Yo creo que el conocimiento jurídico con relación a la parte como técnico-jurídica va muy bien, pero técnica desde el punto de vista del recurso del agua, cómo se gestiona, dónde nace, cómo se utiliza, yo creo que ha avanzado muy poco. Entonces ahí también hay una tarea, creo que pendiente, es cómo estamos formando a nuestros abogados, cómo estamos formando a nuestros ingenieros. Nuestros ingenieros no saben nada de derecho y los abogados no saben nada de ingeniería, ¿no? Entonces también avanzar a profesiones que parecerían más híbridas, ¿sí? Pero justamente esos son debates que son híbridos de alguna manera.
no pueden más ser dados solo por un tipo de conocimiento, sino que siempre tiene que ser cada vez más un debate que tiene que darse en multidimensional. No estamos acostumbrados a los debates multidimensionales. Nos cuesta mucho entender el criterio de la sustentabilidad. De hecho, a mí me pasa mucho. Es que estás hablando de la sustentabilidad ambiental, entonces vamos atrás. No, cuando yo te hablo de sustentabilidad, yo estoy hablando de social, ambiental, económico, de las tres cositas equilibradas. Un día una está un poquito más arriba, el otro día está otra, pero hay que buscar un punto de equilibrio, pero siempre tengo que hacer el análisis, tengo que hacer con que mi cerebro empiece a funcionar de esta manera. Entonces yo creo que aquí hay un tema fuerte de capacitación, de generación de entendimiento de estas materias. Y vuelvo, digamos, a mi primer comentario. Nosotros, y sobre todo los más urbanos, tenemos la sensación de que el agua, sí, es un recurso natural, bueno, ya, pero la compañía de agua ya lo transformó en un recurso infinito y va a estar siempre en la llave de mi casa, porque además yo tengo plata para pagar. Y mientras yo tenga plata para pagar, va a seguir apareciendo ahí, por magia, por último, ¿no? Y mientras yo no pueda borrar esto y llevarlo a un debate ecológico, un debate integral, yo creo que falta mucho por avanzar en esto, y ahí volvemos al acuífero no podemos seguir trabajándolo como nichos. Yo quiero hacer un aporte respecto de lo que dijo recién Eloísa, que me pareció muy interesante porque era algo que pensaba, ¿no? Cuando veía tu bio, antes de comenzar, digamos, ¿no? la conferencia. Bueno, yo he tenido la suerte que, pese a ser abogado, tenía una formación interdisciplinaria porque nací en un instituto donde eran químicos, biólogos, bueno, estuve también con gente del CAI, con ingenieros, veterinarios, o sea, tenía de todos tipos de profesiones y ciencias, y abordajes de la ciencia. Y el tema del agua, como otros temas ambientales, requiere sin duda un abordaje interdisciplinario que lleve a la transdisciplina, ¿no? A otro producto integrado. No estamos diciendo con esto, como alguna vez se ha criticado, que un ingeniero hable de derecho, como decís vos, o que un químico hable de derecho, o que un abogado hable de cuestiones químicas. No, habla de justamente una necesidad intrínseca del propio recurso, para poder gestionarlo adecuadamente. No hay otra forma que el trabajo interdisciplinario, que escuchar al otro, Eso es un gran tema. Y después otra cuestión que me pareció muy relevante de lo que acabas de decir, muy, muy relevante, es las cuestiones que involucra. Por ejemplo, antes hablaban, y yo después metí un pequeño bocadillo del tema de la gestión integrada de los recursos hídricos. Creo que había sido Ola, si no me equivoco, o Jorge, también puede ser que haya hablado al respecto. Hablaban de la gestión integrada. La gestión integrada no solo prevé, ¿sí?, o toma en cuenta o mira la gestión únicamente del recurso, sino las cuestiones sociales y económicas, que son inescindibles. Muchas veces, en el caso argentino, que se habla siempre de Mendoza, por eso ya prácticamente no lo trato en invitaciones, porque todo el tiempo se habla de Mendoza que es una sentencia relevante desde lo jurídico particularmente, y luego sobre un bien que históricamente ha sido castigado como la cuenca Matanza de Riachuelo, muchas veces solo se hace hincapié en la cuestión de resolver si se puede o no llevar al saneamiento del recurso, y no todas las cuestiones transversales, o mejor dicho, que atraviesan la causa, que tienen que ver con cuestiones sociales y económicas que hay que resolver, que cuestan, por ejemplo, financiamiento, ¿no? Temas que a veces pasamos inadvertidas. No es solo un tema de proveer el saneamiento, sino de atender a cuestiones que no podemos evitar. Por eso en algún momento, el derecho ambiental particularmente ha sido visto como un enemigo de cierto desarrollo productivo. Entonces, me pareció muy interesante lo que dijiste, lo dice en general, pero esto me llamó la atención. ¿Puedo un comentarito? Yo creo que justamente hay un debate súper pendiente de cómo puedo hacer que haya más equidad en la distribución del recurso, porque el que tiene plata siempre va a poder pagar. El recurso, como es un recurso natural escaso, debería ser muy caro como recurso, ¿no? Como recurso natural. Pero no puede ser muy caro porque mucha gente no lo puede pagar. Entonces, ¿cómo hago que sea equitativo y que se le cobre a quien
tiene 5 piscinas en su casa y al que tiene una llave compartida con su barrio. Y el valor del metro cúbico es el mismo, ¿no? Creo que eso es un debate que no se ha dado y probablemente este es de ámbito casi netamente jurídico, con un contexto social, con un contexto de igualdad, pero ¿cómo logras hacer una ley, un reglamento que permita que todos tengan un acceso lo más igualitario posible, sin entrar en tendencias políticas extremas, etcétera, sino desde el punto de vista muy técnico, muy jurídico, asociado a justamente, es un derecho humano. Bueno, si es un derecho humano, ¿cómo hago el debate para que este derecho humano sea utilizado, aprovechado por todos, ¿no? Por toda la capa de la sociedad? Y creo que este es un tema, aparte de complejo, y que en América Latina no nos hemos dado el tiempo de debatirlo, precisamente probablemente por la complejidad, por la forma de nuestros diseños políticos, etc. Hay muchos elementos aquí que hay que trabajar antes de que este debate sea real y que llegue a consensos y que podamos llegar a cambiar esta visión. Dale, Matías. ¿Puedo un cachito más? Porque sigue sacando temas interesantes, no nos vamos más. Bueno, respecto a lo que dijo Eloísa, sí, me parece interesante. Bueno, en nuestro caso tenemos una ley de presupuestos mínimos prácticamente inutilizada. Lo único que trajo de positivo es hablar de los GIR, o sea, de la gestión integrada de los recursos hídricos, y no mucho más. De hecho, hasta tiene alguna contraposición con nuestro Código Civil y Comercial actual. Lo que vos decís es correcto. El tema es que en nuestra región, pese a todos los datos que dimos alentadores y pese a todas las cuestiones que vemos tan difíciles de solucionar, el ambiente no es prioridad. O sea, ese es un tema, ¿no? El ambiente no es prioridad. Particularmente para países que, bueno, le podemos cambiar la semántica, ¿no? En desarrollo, en vías de desarrollo, se puede cambiar la conceptualización para hacer más o menos concreto en el concepto. Pero la realidad es que no es prioridad. Por eso, y además otra cuestión tampoco, en el tema ambiental hay continuidad. No hay continuidad. Por ejemplo, aquí hemos tenido, pero francamente no puedo evaluar si es bueno o malo. Quiero esto de sacar la ideología del medio. No puedo evaluar si es bueno o malo. Acá tenemos en 2017 la presentación por un ingeniero que es Veracertúa, al cual conocemos en el ámbito. Tuvimos la presentación de un Plan Nacional del Agua. Hoy no sé, pero no es una cuestión de que me guste un color u otro. Es una cuestión de que no hay continuidad en los temas. Y además de no haber continuidad, tampoco, insisto, hay prioridad. Por eso únicamente yo podría hablar del papel de la Corte y difícilmente podría hablar del papel de la legislatura o del papel del Poder Ejecutivo. De hecho, fíjense una variación, particularmente en el caso argentino. Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente. O sea, sube de rango, baja de rango. Algunos dicen, bueno, pero es lo mismo. No es lo mismo, y esto lo hablaba con Néstor Caferata, que es el secretario de Corte, no es lo mismo sentarse en la mesa de los grandes, que son los que toman las decisiones, a mirarlo desde una secretaría. Desde un punto de vista netamente de decisión. Hoy tenemos otra vez ministerio, habíamos tenido ministerio también en el anterior periodo, en eso coincidieron. Otro punto a favor de ambos para que se fijen que no hay ningún tipo de ideología. Uno había firmado el acuerdo de Escazú, un acuerdo muy relevante que va a establecer los 3 pilares de acceso a la justicia, a la información y a la participación, y el actual, digamos, la legislatura actual, lo ratificó, o sea, no tenemos ningún tipo de fisura. Insisto que me parece que el tema es de fondo, por eso hay que analizar, como decís vos, lo económico y lo social, es que de momento no puede ser prioridad, y eso nos hiere que no pueda ser prioridad, el agua y el ambiente en general. Perdona, es que se hizo muy... ¿Y sabes qué? Lo más que yo encuentro como que hace retroceder el tema, que el tema va a la mesa, por ejemplo, es el caso de Brasil ahora, cuando se buscan recursos y se hacen las privatizaciones. Ahí es un tema. Ahí el agua, normalmente la primera empresa que se vende es la empresa de agua. Entonces ahí es un tema. Y eso, de nuevo, está bien, puede ser un tema y puede estar muy bien, pero lo que sí vamos haciendo, vamos replicando el modelo, o sea, no lo analizamos, no le ponemos un incentivo
para que este modelo mejore, para que este modelo logre agarrar las deficiencias y los déficits, pero además que logre poner la adaptación del cambio climático como punto 1, la sustentabilidad del recurso como punto 2 o 1A, 1B, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que más encima creo que muchas veces perdemos oportunidades porque cuando hacemos los procesos de ventas de las compañías, ya podríamos poner elementos que mejoren o que permitan avanzar en estos procesos, pero por lo general los hacemos con el mismo modelo. Y ahí totalmente de acuerdo contigo, el agua no es de nuevo, solo cuando se acaba para que yo quiera hacer el café, me doy cuenta, pero tampoco el tema ambiental. Y te diría que la mayor parte de los países de América Latina, salvo algunas excepciones, hay una discontinuidad en lo que son las prioridades desde el punto de vista ambiental. Y probablemente la reducción de gases de efecto invernadero, es decir, ¿no?, la mitigación del cambio climático es el foco, ni siquiera la adaptación. La adaptación todavía no es un tema que hayamos llegado a debatir. Prometo ya quedarme calladita. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Realmente les agradezco también por este diálogo, creo que fue muy enriquecedor. Espero que puedan seguir en contacto. Nosotros nos ofrecemos también a contactarlos. Fue muy rico todas sus exposiciones y este diálogo final. Así que me alegro mucho de haber podido participar. Y espero realmente que este tema se instale nuevamente en agenda por un trabajo coordinado y realmente eficiente, porque lo creemos que es muy necesario y pasa a las poblaciones que están más alejadas de las urbes, pero acá en Buenos Aires pasa a muy pocos kilómetros también, que falta un acceso saludable al agua. Así que, bueno, con esto nosotros queremos apoyar a mayor conocimiento y que podamos realmente tener políticas que se enfoquen y que solucionen estos problemas. Así que nuevamente les agradezco de parte de las 3 instituciones que organizan este ciclo, desde la Universidad Argentina de la Empresa, de la Fundación Konrad Adenauer en la que yo trabajo y de la Fundación Embajada Abierta, que conjuntamente venimos organizando este ciclo sobre la sustentabilidad y este futuro verde post-COVID-19. Con esto damos un cierre, les agradecemos a todos por su participación y los esperamos en la próxima y última jornada de este ciclo. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias.